esta es mi segundo acercamiento al mundo del fotoestudio Luisita. El primero fue en la fotogalería del Teatro San Martín, en una muestra anterior de su producción, y la fui a ver luego de haber visto la película de Sol Miraglia y Hugo Manso, y haber quedado muy impresionado con la película. Igual, ya voy a contar por qué yo tenía ciertas noticias de la existencia de Fotoestudio Luisita. Bueno, me invitaron a dar una charla y yo estaba contentísimo porque me encantaba la exposición. Y luego de haber visto la película, que tiene muchísimas capas de lectura, hubo una que me llamó especialmente la atención, y era ver la manera de trabajar de las hermanas, ¿no? De las hermanas Luisita y Chela Scarga. Me hacían acordar muchísimo a los talleres de arte de la antigüedad, esos talleres de familia, donde nunca se termina de entender cuál es la mano rectora, cuál es la mirada que decide la obra, ¿no? Esos talleres, antes de que lo que hoy consideramos obras de arte fuesen consideradas obras de arte en su momento, ¿no? Eran comisiones, eran encargos, generalmente por grupos particulares de personas que tenían un interés y pedían que ese interés fuese reflejado por los artistas, artesanos, maestros o como se les llamase. Con el caso de Luisita y Chela pasaba algo similar. Si bien el clic lo decidía Luisita, todo el trabajo, lo que daba el resultado final, lo que plasmaba el resultado final, era indivisible, por lo menos por lo que yo entendía viendo la película. Más viendo la producción de ella, sobre todo la referida al teatro, esta idea se potenciaba porque veía este tipo de imágenes que me hacían acordar muchísimo a retablos flamencos, a este tipo de composición donde los personajes se colocan según su importancia en determinado lugar del espacio. Había un montón de cosas comunes a la historia del arte que me daban como para hablar de esta producción con una mirada casi pictórica y revisionista de la historia del arte. Entonces, unido de esa idea, fui a dar una charla, contentísimo, incluso había pensado hacer una visita guiada y me había cronometrado cuánto tiempo iba a pasar adelante de cada obra comparándola con qué maestro de la antigüedad. Cuando de repente, cuando llego a la charla, me encuentro con que Sol Miraglia me presenta a Luisita y quedé en blanco, porque me di cuenta que estaba a punto de cometer lo que se llama mansplaining, liso y llano. Estaba a esto de explicarle a una mujer lo que era su obra, según mi criterio, según la mirada mía. Entonces quedé así, como dije, en blanco y no me quedó más que balbucear algunas explicaciones y hacer un recorrido y intentar una especie de reportaje guiado a Luisita, que no prosperó porque era muy simpática, pero contestaba cada pregunta con un monosílabo, así que entonces era muy ingrato para la gente que había ido, pero como por suerte la obra de ella es muy potente, no pasaba nada más que para pararnos frente a cualquiera de las obras y ponernos a hablar y hacer una construcción colectiva entre el público y quien guiaba esa visita, que era yo, y sacamos adelante una muy buena charla. Y por supuesto le dimos un aplauso fervoroso a Luisita, que se lo merecía, pero ella igualmente todo el tiempo estaba como mirándome a ver en qué momento yo empezaba a hablar. Le habían dicho que un pintor iba a hablar de su obra, porque un pintor iba a hablar de su obra también era una de las preguntas. Bueno, más o menos como yo soy una persona que soy del siglo pasado, como casi todos los que estamos aquí, de un periodo donde no existía internet, y lo que uno hacía cuando quería saber algo, además de ir a las bibliotecas, como no existía Google, uno terminaba haciendo talleres con alguien, estudiando algo con alguien. Yo siempre tuve un interés muy afianzado en el teatro de revistas, aún
llegué a ver ninguna en su esplendor, ¿no? Por eso, esto nos lleva al título de esta presentación, que se llama Antes y después del desplume. Creo que, bueno, no veo bien de lejos, pero creo que casi todos los que estamos acá en algún momento habremos visto una publicidad de un licor que se llamaba Tres Plumas, y que en un momento el protagonista, que lo estaba viendo televisión, era una cosa muy surrealista. Era un señor viendo televisión, de repente aparecía una vedette, que era Nelly Lovato, después había otra publicidad con Susana Jiménez, pero yo me acuerdo de la de Nelly Lovato, y la veía, se llevaba las manos a la cabeza y decía, es un desplume, que era como una especie de eufemismo de decir despelote. O sea, era una época donde en la televisión no existía el horario de protección al menor, porque todos eran considerados menores. Todos debían ser pasibles de la protección del Estado y de la censura. Bueno, en esa publicidad, esta vedette salía de esa televisión que estaba viendo el señor en la televisión y al mismo tiempo salía de adentro de una botella. Era una cantidad de relaciones imposibles en el espacio que para un niño era impresionante. Supongo que para los adultos no tanto. Por ahí entendían el doble sentido de la palabra desplume, de ver una mujer que le refregaba las plumas en la cara a este hombre, que supuesto daba a las claras venidas de su trabajo, se aflojaba la corbata. Y esa copa de Tres Plumas ya era como el alivio absoluto. Decidí también, bueno, hay otra situación que es, yo era muy chico y no entiendo más, también estaba haciendo cuentas y no sé por qué recuerdo esa publicidad, porque yo nací en el 68 y esa publicidad es del 71 o del 72, tendría 3, 4 años. Si bien nací expuesto a la televisión, no sé cómo me pudo haber quedado grabado en la retina tanto tiempo, más allá de que después la debo haber visto en repeticiones, en canales que hablaban sobre publicidad, etc. Pero cuando yo era chico ya sabía que existía el teatro de revista. Lo sabía porque sabía que había un mundo de los adultos que era distinto al de los niños y que sucedía de noche. Y que los hombres podían salir de noche y las mujeres no. Sano para cuidar a un enfermo, para un velorio o para acompañar al marido al teatro de revistas. Esto lo sabía porque a mí me encantaba hacerme el dormido en las reuniones de adultos, que generalmente se prolongaban más allá de la hora de irme a la cama. Entonces enseguida me armaban una camita con 2 sillas, los hombres se iban a hablar por un lado, las mujeres por otro, los niños quedaban a cargo del grupo de las mujeres, y yo haciéndome el dormido escuchaba. Y una vez me acuerdo que había un matrimonio invitado de mis padres, ¿no? Una cosa más o menos así, en la cual contaban que habían ido a ver a Nelly Roca, una vedette, en los años... Ella se retiró en el 74, o sea que debe haber sido una de sus últimas presentaciones. Y una mujer contaba, entre admirada e indignada, dice, bajaba una escalera desnuda y no se le movía nada. Entonces en mi cabeza inmediatamente el teatro de revista era un lugar donde las mujeres vivían en el primer piso, bajaban desnudas con una fuente llena de objetos, haciendo equilibrio y no se les caía nada. Esa idea me persiguió durante muchísimo tiempo. Ya cuando llegué a los 18 años sabía que el teatro de revistas era otra cosa y tampoco me convocaba demasiado. Sabía que había algo, una idea de lo prohibido, pero no, ya la televisión había ganado terreno, no existía el horario, empezó a existir el horario de protección al menor y empezó a haber una cierta difusión de imágenes que cuando yo era niño no había, y en televisión también por cable podías ver desnudos femeninos frontales, había otra situación en la cual ya para mí a los 18 años ir a ver el teatro de revista había dejado de ser interesante. No obstante, ya avanzada en mi adolescencia, en mis primeros 20, empecé a tener contacto con gente de todas las ramas del arte, porque uno busca a sus pares sin saber quiénes son sus pares, y me
tropecé muchas veces con gente que tenía una experiencia directa con el teatro de revistas. Entre ellas con un periodista que fue muy importante para el medio, que se llamó Leo Vanés. Leo Vanés tenía un programa en televisión, creo que en Canal Crónica, si mal no recuerdo. Yo lo conocí a través de una amiga que era actriz vocacional y fue a promocionar su espectáculo como si te dijese a las 3:30 de la mañana, esos horarios imposibles. Y este señor, así conversando, me contó que, bueno, que él había tenido mucha presencia en el teatro de revistas, que había empezado como gacetillero en el Teatro Banco. Luego su carrera siguió por otros lares, pero siempre relacionado al espectáculo. Fue uno de los factotums de algo que se llamó el Club del Clan. Entonces era el que les explicaba a esta gente que hacía números musicales de la nueva ola, cómo sonreír, cómo mirar a cámara. A Johnny, por ejemplo, un personaje que se llamaba Johnny Tedesco, le dijo: vos tenés que hacer una tricota que te deja tu mamá porque te tienen que querer las madres. Bueno, tenía un conocimiento muy importante de lo que era el espectáculo, y mucho más del teatro de revistas. Entonces, en los años 90, yo empecé a estudiar, a hacer un taller con él en la Fundación Banco Patricios sobre la historia del teatro de revistas. La Fundación Banco Patricios además congregaba a muchísimos artistas de mi generación y un poquito más grandes, porque era un lugar donde se mostraba toda la producción, ¿cómo se dice?, contemporánea. Yo me acuerdo de atravesar las salas, que eran un primer y segundo piso, para una muestra que se llamó 90, 60, 90, artistas de los 90, de los 60, como puestos en diálogo, pero yo como que pasaba de largo. Para mí el interés era irlo a ver a Leo Vanés y que me contara esa historia del teatro de revistas. Bueno, ahora sí, directamente, mucho antes del desplume nos vamos, ¿no? El teatro de revistas es un género que en realidad une un montón de tradiciones de otras áreas, digamos, ¿no? Antes del teatro de revista, de lo que conocemos como la revista porteña, existía algo que se llamó la revista criolla, que derivaba del circo criollo, donde había mucha crítica social, donde había números musicales folclóricos y donde siempre había sátira, una sátira despiadada, piadosa y caricaturesca hacia el poder de turno. Mientras eso sucedía acá, en París se daba un suceso muy interesante, que fue un motín por el primer striptease que se realizó, sin saber lo que era un striptease. Yo quisiera leerles un extracto de este libro del director del Folies Bergère, que, bueno, el Folies Bergère, el Lido de París, de Moulin Rouge, eran los tres lugares donde lo que conocemos como revista desarrollaban su fantasía, donde se exponía lo más granado de esa disciplina que podemos llamar la revista. Es muy cortito. El striptease había nacido. Me equivoqué, era una página anterior. Un escándalo del que nació el striptease fue un desnudo incitante. Esto sucedió a medianoche en la Plaza Blanche el 9 de febrero de 1893. Los estudiantes parisienses habían alquilado el Moulin Rouge para dar su célebre baile, que tradicionalmente cada año es una noche de locura, de borrachera y de alboroto desenfrenado. Todas las modelos de París, bellezas generalmente poco hurañas y en todo caso nada mojigatas, estaban allí. A medianoche, una de ellas, que estaba un poco alegre, pretendía tener las más hermosas piernas. «Me estás bromeando», dijo otra, «mirá las mías». Compararon. Otras señoritas intervinieron y pronto fue una exhibición general. Esto fue observado por los estudiantes, que no quisieron perder detalle del espectáculo. «Sobre la mesa», gritaron. Encaramadas sobre las mesas, las muchachas continuaron la amable querella. Después de las piernas fueron comparadas las rodillas, los hombros, las gargantas. De pronto,
Una de ellas, muy orgullosa de sus opulentas formas, saltó, a su vez, sobre la mesa para llevarse la palma. Mona, ese era su nombre. No había puesto malicia en ello Mona, pero el hecho es que en verdad estaba desnuda como Venus saliendo de las obras. Hubo un aullido de entusiasmo y desgraciadamente los estudiantes no habían pensado en los informes policiales. Algunas semanas más tarde, Mona y aquellos admiradores que habían podido ser identificados fueron arrestados. Los jueces se mostraron indulgentes, 100 francos de multa. No era mucho, pero para el barrio latino fue demasiado. Las cosas empeoraron cuando intervino la policía. Atacaron. En la plaza de la Sorbona estallaron violentas peleas y un joven que tomaba tranquilamente una copa en la acera de un café fue mortalmente herido. Al día siguiente todo el barrio latino se conmovió. Los grupos estudiantiles se encaminaron hacia la prefectura de la policía asaltándola. Era casi un motín. Se trajeron regimientos de las provincias, mientras la policía rechazaba difícilmente a los atacantes y el jefe de policía era rápidamente destituido. Finalmente volvió el orden, pero al batirse por Mona, la primera mujer desnuda del espectáculo parisiense, los estudiantes habían dado prueba de que París no renuncia más fácilmente a sus juegos que a su pan. El hermoso cuerpo de Mona no solamente había entusiasmado a los estudiantes, los directores de Music Hall tuvieron repentinamente la revelación de un espectáculo fácil y nuevo que nunca saciaría al público: la mujer desnuda. La astucia era simple, puesto que no se podía enseñar una mujer totalmente desnuda y que una mujer casi enteramente desvestida no lo parece nunca bastante, bastaba confiar en la imaginación lúbrica del espectador haciéndolo asistir al desvestir progresivo de un artista. La imaginación se adelantaba siempre a la realidad. El espectador la vería ya desnuda, aun cuando no se hubiese arrancado sus últimos velos. El striptease había nacido. Bueno, después este señor, Wonderwall, el director de Folies Bergère, va a volver a nuestra charla, pero por lo pronto ya sabemos que los empresarios decidieron que era muy fácil explotar una idea, que era la de mostrar un casi desnudo y de estar jugando siempre con el límite de lo que se permitía ver y lo que no se permitía ver. Acá, como dije, teníamos esta revista criolla que tenía más anclaje en las tradiciones españolas. Había, no sé, vestigios de zarzuela, de sainete, de picaresca española. Pero en los locos años 20, exactamente hace 100 años, en el 22, ocurre un suceso muy importante, que es que desembarca en Buenos Aires el Bataclan. El Bataclan era un teatro francés dirigido por una madame que fue una figura muy importante. No me quiero perder, perdón. Y esta señora había tenido mucho contacto en Europa, en Francia precisamente, con los ballets rusos de Diaghilev, que eran los que había llegado a innovar no solo el ballet, no solo el mundo del ballet, sino a empezar un periodo de colaboración muy fructífero con las vanguardias. ¿Por qué? Porque se le encargaban a los artistas tareas que no eran las comunes que se le encargasen a un artista plástico, por decirlo de alguna manera. Le encargaban las ropas, los figurines, los telones de fondo, pero no tenían el conocimiento de cómo hacer esas ropas. Entonces fue una revolución muy grande, porque de repente los bailarines estaban vestidos con mamotretos de cartón, imitando un cuadro cubista. Entonces esta señora tenía más o menos la misma idea, pero mucho más llevado a un punto más refinado, si se quiere. Entonces empezó a diseñar sus vestuarios con gente como Arte, que fue diseñador e ilustrador art déco muy conocido, con Natalia Goncharova, que también trabajaba con los ballets rusos, y además lo que ella exigía era que sus bailarinas fuesen bailarinas de oficio y
tuviesen una disciplina muy férrea. Eso en Buenos Aires no existía. Junto con el Bataclan llega a la Argentina la primera vedette que fue Miss Tinguet, que junto con Morilla Valiere, que era un cantante, eran muy exitosos en París, y ese éxito que llegaba acá a través de las noticias era como si en este momento, no sé, como si en este momento se entrara por esa puerta Lady Gaga y nosotros pudiésemos disfrutar de eso. También vino Josephine Baker, o sea que era un momento, todo en un lapso de 3 años. O sea, en los años 20 el público argentino, sobre todo digo argentino, porque si bien la revista era porteña, siempre el teatro fue un atractivo turístico. En ese punto el teatro argentino de revista empezó a mirar fijamente hacia París y hacia lo que allí pasaba. Y hay un texto, hay un libro encantador que son las crónicas de Edmundo Guibur, que fue un crítico, periodista, y que durante muchísimos años tuvo una columna en el diario Crítica que se llamaba Calle Corrientes. Ahí él iba relatando todo lo que sucedía no solo en los teatros de revista, sino en la noche porteña. Y lo que nos dice de ese desembarco del Bataclan, que bueno, obviamente de ahí queda después derivado del nombre de Bataclanas, ¿no? Entonces, las Bataclanas son las vedettes, las bailarinas y las señoritas de la noche. Lo que Madame Rasimi enseñó fue el aprovechamiento de los conjuntos y cierto buen gusto en la representación. De los batallones de auténticas girls que ella traía, educadas militarmente en tradicionales academias de cuerpos de baile, nacieron nuestras girls porteñas, improvisadas bailarinas que quemaron todas las etapas de la profesión. Ellas, las caras bonitas, los cuerpos gráciles, las pobres bataclanas de 14 horas de gimnasia diaria y 150 pesos mensuales de sueldo, sin contrato, sin defensas societarias, ellas han sido los verdaderos puntales de todas las revistas y han hecho también la fortuna de los boleteros. O sea que también ahí vemos cómo ya nos están hablando de la explotación de la mujer en ese espectáculo, no solamente de su belleza, sino de la exigencia física, porque también era una industria. No había una sola función, había muchísimas funciones por día, desde las 11 de la mañana como hasta las 4 de la mañana. La gente entraba, ¿se me escucha bien? Porque siento que hace un eco, ¿no? La gente entraba y veía o sea, veía la parte que podían ver. Ahí sí se hace. Sí, hacemos una copia, ¿verdad? Sí. No sé si... Lo cambiamos de... Me lo cuelgo y ya... Bueno, pero ahí vemos ya también cómo eran unas trabajadoras precarizadas. No tengo así, yo creo que ahí va a estar bien. Eran trabajadoras precarizadas y bueno, y ya está a las claras, se ve que eran el puntal del espectáculo. Esto en los años 20 es cuando sucede, ¿no? Y en los años 30 cambia un poco la idea de lo que es el teatro de revista. Se empieza a perder un poco de la idea del glamour, de esta mirada francesa, porque empieza a llegar muchos artistas de la península ibérica que venían escapando de un clima ya insostenible, que era lo que iba presagiando la Guerra Civil Española. Entonces se vuelve más contestataria la revista, vuelve a tener esa característica de crítica social, de parodia, y si bien hay bailes y canciones pegadizas y señoritas que se muestran casi desnudas, hay más una protesta social, es más un lugar de protesta social. También sucedía eso, como no quedaba registro de lo que se decía en escena,
se podía eludir fácilmente la censura. La gente también iba al teatro de revista para escuchar aquellas verdades que no podía leer en los diarios, pero que sí sabían que se iban a escuchar en el teatro. Bueno, esta situación también continúa durante los años 40, donde ya podemos hablar de un teatro de revista porteño per se, ¿no? Como corresponde. Generalmente el teatro, la estructura es que no hay un hilo narrativo. Ya no es como en lo que era la revista criolla, que había un tema y se desarrollaba ese tema durante toda la revista. Acá no, acá ya es todo más segmentado, está el monólogo del capo cómico, que uno sabe que va a versar sobre política, están los números, ya la fantasía empieza, la fantasía se le llama a los números de fantasía a aquello que no evoca nada en particular hilado con lo que sigue o con lo anterior. Por ahí de repente era un número en el cual sucedía en el salón de Luis XV y el que seguía era Luces del Arrabal, dos orilleros peleándose, y el tango también estaba muy presente. En el año 54 hay un nuevo desembarco francés y esta vez es mucho más fuerte. Desembarca el Folies Bergère completo, hasta con su director, con sus carpinteros, con sus acomodadores. O sea, trasladan todo el Folies Bergère al Teatro Ópera. Fue un espectáculo, así fue una apoteosis también. Y de alguna manera, lo que tenía el Folies Bergère era que si bien tenía a las vedettes, a las mujeres que se desvestían y que aparecían casi desnudas, apelaban muchísimo al lujo y a la fineza, por decirlo de alguna forma. En el libro que antes citaba, Paul Derval cuenta que no es que compraba metros de terciopelo para cada revista, compraba kilómetros, encargaba kilómetros y toneladas de lentejuelas. Había diseñado un telón que era como que se inspiró cuando vio esos toalleros que uno va tirando así hasta encontrar un lugar limpio donde secarse las manos. Dijo, eso se puede hacer en grande en toda la boca del escenario cubierto en lentejuelas. Entonces era como una cascada perpetua de brillo, que para los estándares de la época también, piensen que los efectos especiales que podían haber en el cine no iban más allá de agregar más, menos fotogramas, ampliar o reducir la escala de determinadas cosas. Entonces el umbral de verosimilitud que uno podía tener en el cine no era tan deslumbrante como el que uno podía tener en el teatro. Y además, por más que ya existía el cine a color, no era lo mismo el estar presente viendo ese lujo deslumbrante que verlo en una película. O sea, una cosa era verlo, estar presente adelante de esa representación, y otra cosa era ver la foto, ¿no? Bueno, después del 54 está el éxito de Folies Bergère, que el ópera decide traer al Lido de París. También otro éxito, y también fue una cosa como muy novedosa, porque el Lido de París sí traía mujeres que aparecían totalmente desnudas. Hasta ese momento era muy común que usasen una malla color carne, de tul o no sé de qué tela, pero que disimulaba las formas, y también servía como para homologar las pieles, ¿no? O sea, todas las chicas, las coristas, tenían como el mismo tono de piel porque todas tenían la misma malla. Muy distinto a lo que después buscó en el arte hacer Vanessa Beecroft, que es una performer que hace con un montón de mujeres desnudas, trata de hacer como un degradé de lo que es nuestro límite, que es nuestra piel. Bueno, entonces ahí aparece la primera vedette argentina que decide salir también desnuda, que es Thelma del Río. Thelma del Río fue después una actriz que actuó muchísimo en televisión.
televisión. Mientras todo esto pasaba, mientras el Folies Bergère y el Lido de París iban armando, configurando más todavía la idea de lujo extremo de la revista, y esta idea de que perdura hasta hoy en día, que lo que viene de Francia es fino, por eso nos quedamos siempre, yo me quedo viendo en Instagram los desfiles de moda de las grandes marcas y todo eso. Aparece una figura impresionante para lo que fue la revista, que fue Nelly Da Roca, aquella que bajaba las escaleras y no se le movía nada. Hasta ese momento, para que una mujer apareciese en el cartel de un teatro de revista, tenía que saber hacer algo, cantar, bailar, ser ingeniosa, buena cómica, como las hermanas Bozán, por ejemplo, o como Tita Merelo, o bailarinas como Beba Vidal, ¿no? De repente aparece esta señora, que era muy tímida, pero era muy alta y tenía un cuerpo, acá tenemos fotos de Nelly Da Roca, así que no se priven de verla, y es más, si se pueden dar el lujo de tener el catálogo, es una joya. Bueno, Nelly Da Roca era como en lo que en la jerga de la revista se llamaba una Kenny, ¿no? O que ni bailo, que ni canto, que ni nada. Todos esos apelativos surgían de muchos sketches que se hacían en la revista y que eran, se transmitían por ahí de un espectáculo a otro, ya eran como clásicos. Lo que sí se dio cuenta esta señora, que era una gran empresaria, es que desde que ella había empezado a encabezar la compañía, los ingresos eran mayores, y fue la primera en plantear y en ganar la pulseada con los empresarios de que no solo le correspondía un fijo, un sueldo por su trabajo, sino que también le correspondía un porcentaje sobre boletería, sobre borderón. Así que esta señora no la tuvo muy difícil, pero se la jugó. Dijo, o me pagan un 17% de lo que entra por boletería como si fuese una socia, o se buscan a otra Nelly Da Roca. A partir de ahí empezaron las vedettes a cobrar más de aquello que le pagaban, ¿no? como corresponde, por supuesto. Bueno, mientras Nelly Da Roca también, bueno, estaba esto que la Venus del Maipo lo que mejor sabía hacer era bajar la escalera, entonces había un chiste que se decía que espectáculo tras espectáculo le iban agregando peldaños a las escaleras para que durase más el tiempo de bajada de ella. Por supuesto que compartía algunos números con sus compañeros, pero por contrato no se la podía tocar, no se le podía acercar ningún compañero más allá de determinada distancia, que no sé cuál sería. Y si bien estaba permitido hacer chistes sobre su cuerpo, porque era un espectáculo muy misógino, y ella sonreía, o sea, es como que ni participaba. En parte también dicen porque era una pésima comediante, no tenía timing para devolver los retruécanos, los pies, pero mucho no le importaba. Sí, todos coinciden en que era una gran profesional, que era la primera en llegar y la primera en irse también, pero lo único que le interesaba era hacer su trabajo y que se burlasen lo menos posible de ella, lo cual en esa época y hoy también, el cuerpo de la mujer siempre tiene como ese punto en el cual puede ser sujeto de burla porque es perfecto o porque es imperfecto. Bueno, en este reinado, mientras todo esto pasaba también, hubo otra situación, que fue la construcción de esta vedette que aparecía en el Despiplume, ¿no? Nelly Da Lovato. Nelly Da Lovato era una bailarina muy buena y se había casado con un coreógrafo muy importante que fue Eber Lovato. Eber Lovato trabajaba muchísimo para películas,
y de hecho juntos tuvieron papeles muy pequeños en una película que se llamó Venga a bailar el rock, del año 57, que estaba dirigido por Julio Porter, que es el padre de otra gran artista y fotógrafa argentina, Liliana Porter. Liliana Porter, en una oportunidad, cuando yo me enteré que su papá había sido Julio Porter, me contó, por supuesto, orgullosa de su papá, me contó también una anécdota que a mí me resultó graciosa, que le habían dado una vez a dirigir, o no sé qué rol cumplía en un teatro de revistas don Julio Porter, que era un personaje muy famoso. Entonces invita a toda su familia, que era muy tradicional, al estreno de esta obra. En el primer sketch, una señorita muy ligera de ropas, cubiertas apenas con un tapado de piel, estaba toda la familia de Liliana Porter, y Liliana Porter incluida, en un palco mirando esta escena. El chiste es el siguiente: esta mujer, con ese tapadito mínimo, entra al ascensor, se da vuelta, lo mira al ascensorista y le dice: 5G, por favor. Y el tipo dice: si ni la toqué. Dice que toda la familia se levantó y salieron espantadísimos, y que nunca más quisieron volver al teatro de revistas en su vida. O sea, ese chiste sonso que no sé, que a nadie asombraría hoy por hoy, fue como un divisor de aguas en la familia Porter. Bueno, en esto estaba cuando Ever Lovato, que era un bailarín que venía de un estrato social muy bajo, que era como de hacer giras por el interior y bailar folclore, pero era una cabeza muy moderna también. Y trataba de imponer a Nélida, que no se llamaba Nélida Lovato, se llamaba, ahora no lo sé, sí, Aide Nélida Menta. La quería meter a toda costa porque él confiaba muchísimo en el talento de su mujer, y nadie confiaba en el talento de Nélida. Entonces siempre la pasaba pésimo y les iba pero muy mal. Pasaban hambre, tenían un hijo chiquito que lo hacían dormir en una valija, y en un momento consiguen un contrato en el año 59 para irse a Chile a hacer un mes de temporada con una revista allá. Y allá tienen una repercusión tan fuerte que se quedan como 8 meses. Y una cazatalentos de Los Ángeles los ve y decide llevárselos a Los Ángeles, al show de una actriz y cantante muy famosa que hubo allá, que se llamó Dinah Shore, y les fue bárbaro. Y en un momento, todo esto contado por Ever Lovato en un reportaje en el 69, en un evento al que los invitan, él le había hecho hacer lo que sería el culot o la bombacha de Nélida, le había hecho hacer más chiquita atrás, casi lo que hoy sería como una tanga, digamos, pero en ese momento no existía, y sobre todo en Estados Unidos. Entonces él, en un momento en esa reunión, apagó las luces al tiempo que Nélida se subió a la mesa, y cuando encendió la luz ella estaba de espaldas con la cola al aire, y fue como, estaba Shirley MacLaine, como que se volvió loca y le pareció como un delirio eso, y se convirtieron en estrellas de la noche a la mañana. Él se convirtió en un gran coreógrafo de Las Vegas. Nélida triunfa en Las Vegas, y cuento corto, habiendo triunfado en Las Vegas, los contratan a los dos del Lido de París. La primera vez que una vedette no solo argentina, no sé si americana, encabezaba compañía en el Lido de París. Esto que pasaba de mirar hacia París constantemente, bueno, París también se estaba agotando de ideas, y por eso empieza a mirar un poquito hacia Norteamérica, sobre todo por la influencia de las películas de Hollywood. Entonces, cuando triunfa, mientras acá seguía el reinado de
Nélida Roca, cuando ella triunfa en el Lido de París, que son como 4 o 5 años que ella está a full, la van a buscar porque es una locura, que se enteran que hay una argentina que había rechazado todo el mundo, triunfando en el Lido de París. Bueno, le ofrecen obviamente este 17% que había conseguido en el Nélida Roca y una plata enorme más, y la traen a Buenos Aires y hacen un espectáculo que se llamó Corrientes casi esquina Champs-Élysées. Hay una anécdota que contaba Leo Vanés, que en el estreno el espectáculo tenía una estructura que era muy distinta a la que estaban acostumbrados. Y eran espectáculos larguísimos, duraban como 3, 4 horas, y había como dos intervalos. Y Nélida Lobato, había estado bailando en varios números y era muy buena bailarina. Pero medía 1,65 m, era bajita. Entonces en el último intervalo la gente se empezó a preguntar en qué momento iba a aparecer Nélida Lobato, porque no se habían dado cuenta que había estado presente casi durante toda la función, porque lo que esperaban era un monumento humano como La Roca. Eso cambió radicalmente y muy rápido, porque como esta gente, Ever y Nélida, tenían un conocimiento del mundo que era muy importante en ese momento y una cabeza muy moderna, apelaron a todos los medios de difusión que podían haber, revistas, la publicidad esta de Despiplume, reemplazó a Mirta Legrand. Mirta Legrand se pelea con Romay durante los almuerzos y bueno, en una época la suplanta Nélida Lobato, hace un especial de televisión. Empieza a ocupar todos los casilleros y siempre empieza como a hacer cosas novedosas, como sus bailarines por ahí, en vez de buscar muy buenos bailarines, los que buscan buenos iluminadores. Entonces los bailarines tienen, con que más o menos se sepan mover, Ever Lobato lo que logra es que con las sombras también bailan, era como un lema de él, ¿no es cierto? Entonces todo eso era revolucionario. Y también en esto de aprovechar todo, aprovecha hasta la enemistad. No me acuerdo, también ahí en los 70, 72, ponele, se vuelve a abrir el Teatro del Nacional, que había estado cerrado, y lo reabre Romay. Entonces decide hacer un espectáculo con Nélida Lobato y Zulma Fayad, que supuestamente había una enemistad insalvable. Entonces se convirtió como en un tema de interés nacional el hecho de que cómo iban a resolver el tema de quién encabezaba el elenco, porque el tema del cartel era como recurrente en las peleas o sea, cuanto más importante era como lo que nunca se dejaba de lado. La que más peleaba por el cartel era la que pensaba que le correspondía. Entonces, porque también había un escalafón de primera vedette, segunda vedette, primera bailarina, o sea, chicas del coro. También estaban las vedettes que eran vedettes de temporada de verano, porque en el invierno las vedettes, por ejemplo, Nélida Roca se iba a Europa a elegir sus plumas, sus géneros para hacer su vestuario, y muchas veces se lo diseñaba ella misma. Nélida Roca también era muy revolucionaria en eso. Ya que le daban el 17%, metía la cuchara en todo lo que pensaba que le podía dar sus dividendos, ¿no? Una gran empresaria de su imagen. Y muy cultora de un misterio. Todo lo contrario a Nélida Lobato. Nélida Lobato era súper expuesta, contaba cómo vivía con su marido, cómo vivía con su hijo y cómo se peleaba con Zulma Fayad. Entonces esa pelea fue un golpe de publicidad muy fuerte, y la solución supuestamente encontrada por Romay fue que el cartel fuese giratorio y que fuese Zulma Lobato, Nélida Fayad, que nunca se quedaba claro cuál de los dos nombres era el más importante.
Obviamente en la vida real fueron re amigas. No se sabe si esa enemistad en algún momento existió o no. Bueno, en esto que yo acá diría como que llegamos al mojón del despiplume y ahora empieza el después, ¿no es cierto? El por qué empieza como a decaer en la estrella del teatro de revista. Según Leo Vanés, la última gran vedette que aparece en el firmamento de las estrellas fue Susana Brunetti. Susana Brunetti murió trágicamente por una enfermedad muy jovencita, 30 y poco de años, y había empezado como, no sé, como figurante y fue ascendiendo en el escalafón del Parnaso de las vedettes hasta que el público pidió que la pusiesen como primera vedette, cosa que sí consiguió. Igual era una actriz que venía del conservatorio y también empiezan a repetirse determinadas fórmulas. Y también sucede que Nelly Lovato, por ejemplo, que era la más innovadora, también empieza a ver otros horizontes. Quiere hacer musical. Entonces lo convence a Romay para hacer el musical de Chicago. En el año 77 hacen Chicago. Pero sigue siendo una vedette. Bueno, a mí lo que me interesaba contar de esto, del antes y después del despiplume, es que es en este momento, fines de los 60, donde las hermanas Escarga empiezan a trabajar en esta industria que es la del teatro de revista, ¿no? Ellas vivían muy cerca del epicentro de donde estaban los teatros de revista y eran unas obreras como cualquier vedette, diría yo, ¿no? Y tenían esta cosa de ir corriendo al teatro para ver con las medidas de las puertas, y esta cosa doméstica de convertir su casa en un lugar mágico que cuando uno ve la película uno no termina de entender, a mí no se me termina de armar en la cabeza que por esa casa hayan pasado todas las luminarias que pasaron y que hayan salido estas imágenes. Eso es asombrosísimo. Hay un caso similar de un fotógrafo norteamericano gay que se llama James Bidgood, que durante años desarrolló una carrera underground, digamos, haciendo una película que le llevó, como bien digo, le llevó años, haciéndola en el living de su casa, cosiendo la ropa, los vestuarios para los muchachitos que aparecían en esas películas. Pero el caso de ellas está esto que es increíble, que logran esto y en ningún momento se consideran artistas. Y para los artistas contemporáneos, que es tan fácil reconocerlos artistas, que aparezcan estas señoras con este cuerpo de obra, con esta trayectoria y que te digan corporalmente, o sea, no sé, con un lenguaje físico, si se quiere, como diciendo, como que les importa tan poco si son artistas o no, que hicieron su trabajo y ya, que uno duda seriamente en qué nos estamos equivocando los artistas contemporáneos, ¿no? Si es que hay que acertar en algo, creo que no la estamos pegando muy bien. A ver si me olvido de algo. Bueno, entre los factores que a mí se me ocurren de por qué declinó el género, el primero que viene a la mente es, bueno, se convirtió en muy chabacano. Siempre tuvo un costado chabacano, más allá de que, bueno, que las producciones apelaban a tener muchísimo refinamiento visual, pero los chistes generalmente eran siempre los mismos, ¿no? Sobre las tetas, sobre el culo, no había mucha variante, el doble sentido. Yo creo que para mí uno de los factores fue que ese umbral de percepción de la fantasía con respecto al cine se hizo más notable. Ya a principios de los 80 los efectos especiales en una película eran asombrosos y en el teatro ya no tanto. Y los espectáculos que llegaban por ahí eran, no sé,
habían espectáculos de luz y sonido de cualquier grupo de rock que pasaban por arriba, por esos trucos a los cuales estamos acostumbrados. Yo tuve la oportunidad de ir a ver un regreso de Ever Lovato a principios de los 90 con una revista que se llamaba algo así como la Super Revista. Les aseguro que no fue la Super Revista, tenía como cómicos a artistas que eran del under, tenía muchas cosas y estaba muy elaborada, pero la iluminación, el timing y todo eso ya era muy de otra época, no cuajaba, no deslumbraba en lo absoluto. Había, no sé, ya también empezaban a aparecer cosas como el Cirque du Soleil y un montón de otras cosas que llamaban poderosamente la atención y la revista ya mucho sentido no tenía. Y yo las veo a las hermanas Escarga transitando este puente entre antes y después del desplume, mientras se va desmembrando, y no puedo dejar de reiterar mi admiración por el gesto, ¿no? Y bueno, y por suerte que alguien se haya tenido la fortuna y o sea, que se conjugaron los astros como para que Sol Miraglia pudiese a último momento, en los últimos años, poder rescatar algo de todo este material, porque mucho se perdió, obviamente. Y para terminar, hay una cosa que me gustaría leer, sobre todo por este tema de las vedettes. Paul Derval, el director de Folies Bergère, cuando termina sus memorias, termina diciendo algo así como: no se me habrá hipertrofiado el yo de tanto haber estado con vedettes, porque como habla de sus memorias todo el tiempo de él. Y hay una carta de Manuel Mujica Lainez, que un divo, si los hay, que a mí me parece muy graciosa y muy ilustrativa, como para ver cómo siempre se pone en el mundo de las vedettes esta cosa como de superficialidad, vanidad, y cómo él está criticando algo que él mismo está cometiendo. Es también muy cortito. Lo que resultó verdaderamente es una carta que le escribe él a un poeta amigo, Oscar Monesterolo, que también fue un personaje de sus libros. En el Gran Teatro es un personaje que mira todo desde un palco. Lo que resultó verdaderamente pintoresco fue el asunto de la tapa de la revista Gente para fin de año. Bueno, como todos sabemos, para fin de año la revista Gente hace un número especial con las personalidades destacadas. Bueno, vinieron a buscarme un periodista, una modelo y una cantante de tangos, ambas aparentemente célebres, cuyos nombres ignoraré hasta que la revista salga. Allá nos aguardaban unos 25 famosos y un enjambre de fotógrafos y cronistas. Como yo he figurado ya en una de esas tapas cuando el escándalo de Bomarzo, me ha enseñado la experiencia que por nada hay que situarse en el medio, puesto que la tapa es doble y por el medio la doblan, y al que va en el centro lo cortan por la mitad. Para algo sirve haber vivido. Me ofrecieron dicho centro, que rechacé cortésmente en favor del ministro, pues se anunció que no era imposible que Martínez de Oz llegara. Mientras lo esperábamos, dudando, trabé relación con el resto de mis colegas, algunos pocos de los cuales conocía: el tenista Vilas, Amalita Fortabat, ejecutiva y millonaria, el pintor Berni, la bailarina Olga Ferri, el compositor García Morillo, la espléndida actriz dramática María Rosa Gallo, la Bruna, el de River Plate, una archicélebre vedette cuyo nombre no recuerdo, a quien naturalmente confundí con Libertad Leblanc, y a quien, para su horror, mientras me abrazaba le dije: ¿cómo te va, Libertad? Migré, el de los teleteatros que nunca terminan y que gana fortunas con ellos, el gordo Porcel, personajes del box, del fútbol, un joven científico cordobés. La no libertad de Leblanc, que resultó ser Nélida Lovato, y pone entre paréntesis signos de admiración, se equivocó. Movida por la vanidad, ella se ubicó en el fatalísimo centro. Yo, humilde y astuto, me corrí a la punta izquierda. Espero que la mejor, de pie detrás de Guillermo Vilas, sobre cuyo caliente hombro reposó mi mano.
Muchos ensayos de fotos hubo, en tanto seguíamos charlando y aguardando al salvador de nuestra economía y promotor de nuestros impuestos. Los hice reír al decir que lo tocaba a Vilas para que su contacto rejuveneciese mi prosa. En eso entró Joe, el ministro, y lo aplaudimos. Bueno, quería despedirme con ese texto y agradecerles a todos la presencia. Y bueno, si alguien quiere hacerme alguna pregunta, es el momento de hacerla. Muchas gracias. Sí, perfecto. Sí, perfecto. ¿Cómo? El público que asistía a estas revistas, Sí. sobre todo estas que venían de París, Sí. ¿qué tipo de público era? Aparte, bueno, de ser adultos, ¿qué tipo de...? No, era los que venían a ver, por ejemplo, cuando vino el Folies Bergère al ópera y todo eso. Mira, para que te des una idea, el catálogo, no, el programa de lujo, pues se daban dos programas, uno de mano, como en cualquier espectáculo, como se daba antiguamente en el cine, y el programa de... Hay un programa de mano y uno de lujo. Ok. Acá hay un programa, bueno, el programa de lujo, tanto del Folies Bergère como del Lido, costaron más que cualquiera que se haya hecho en la historia en el Teatro Colón. O sea, era un espectáculo para el cual estaba diseñado para que fuese gente de una clase social media alta, que estaba acostumbrada por ahí a ir a otro tipo de espectáculos, pero para que la salvaguarda del honor de la mujer que acompañaba a su marido quedase en buen lugar, digamos. No eran espectáculos baratos, eran imagínate haber traído todo, no solo una compañía, sino hasta los carpinteros, porque por un tema muy específico, no entendían otro idioma que el francés. Entonces, como todo tenía que ser cronometrado, porque habían muchos números distintos y con muchos cambios de escenografía y de vestuario, no podían confiar en un traductor o en traductores. Tenía que ser la misma gimnasia. Y ese público, y estamos hablando del año 54, no creo yo que haya sido el público más, el que iba a los otros tipos de revistas, ¿no? Que era más popular, y calculo que sería una sola, no lo sé, no estoy seguro, pero calculo por las características que sería una sola función al día y no muchas en cadena como se hacían de los otros espectáculos. ¿Otra pregunta? ¿Sí? Yo quería preguntar, como con respecto a esto del espectáculo en extinción que se dice, que si tienen, digamos, si se puede decir que se extinguió, que está en vías, o que se puede transformar, o que se puede como mezclar, o tal vez algo así, como no... Me pongo a pensar en esto de perderlo, tal vez, o de que haya cosas que tal vez no se puedan recuperar, como en un sentido de si se pueden llenar los huecos de esas cuestiones. Bueno, el futuro no está escrito todavía, no lo sabemos, pero también hay una frase en un libro de una novela que empieza diciendo: el pasado es un país extraño donde se hacen las cosas distintas. Yo creo que funcionó en una época en la cual, y que esto se entienda bien, no estoy justificando ningún tipo de opresión, pero en una época donde se trataba a todas las personas como a infantes, era un lugar donde había que ser muy sutil para poder superar para poder hablar de temas sin ser afectados por la censura. Entonces eso llevaba como un refinamiento intelectual dentro de lo que era un espectáculo pasatista, que luego, cuando esas condiciones desaparecieron con el advenimiento de la democracia, ya no tenía mucho sentido. Y también creo que los públicos se especializaron. Una de las razones es que a partir de los años 77, como te decía, con el caso de Chicago que protagoniza Garabato, hay un surgimiento muy importante de la comedia musical.
Entonces hay mucho público, hay un caudal de público que deriva hacia el musical, y todos los gustos, todo el consumo cultural se va especializando, se va para un lado, para otro. De repente también sucedió que toda esa cosa del humor chabacano derivó en contadores de cuentos que grababan cassettes, como Jorge Corona, como no sé, no me salen los nombres de los demás, pero hubo toda una cosa como que se empezó a compartimentar mucho, lo que era una revista donde vos tenías distintos números, un monólogo del capo cómico que tenía que ser de política, números de fantasía con bailes y con coreografías que no remitiesen a otras danzas, que fuesen creativas, que estuviesen inventadas. Todo eso se fue derivando hacia otros lugares. Yo no sé si hoy por hoy hay un público para el teatro de revista. De hecho, cuando yo decía eso, cuando yo cumplí 18, 19 años, estaba Olmedo en la televisión y aparecían las vedettes que eran Susana Traverso, Ethel Rojo, que estaba volviendo con 40 y largos años, volviendo al teatro de revista, y vos las veías en televisión y aparecían con una ropa, es muy escasa ropa, y a no ser que fuese algo de sexo explícito, no creo que en el teatro mostrasen algo más atrevido. Entonces ya no tenía mucha razón de ser, salvo subir la apuesta por lo chabacano tal vez, pero no sé hasta qué punto hoy por hoy tendría lugar ese mismo refinamiento. De hecho, en Las Vegas hay lugares donde, ahí tenés, por ejemplo, mucha gente se vuelca a espectáculos como el en Las Vegas, como artistas residentes como Britney Spears, que tiene su cuerpo de baile, o Janet Jackson, gente que incorpora, que no es ni comedia musical ni revista, pero que incorporan elementos de aquello que quedó y los explotan. No sé si eso contesta. No, de nada. Hay un momento en que coincide el periodo de decadencia con la aparición del Café Concert y con otro tipo de propuesta contracultural. Hay una película, ¿no?, que se llama Mi novia él, donde aparece Susana Jiménez, y hay una representación del teatro de revistas, pero no está en el espacio del teatro, sino que está en otro espacio, una hibridación de ni un café con sal ni un restaurante, y ahí aparece evidente, digamos, un cambio de mentalidad de la época, porque con respecto a lo que se ve, pareciera que lo que aparece es algo no aceptable, de vanguardia. Bueno, el centro de la película es el tema del género, que después, bueno, por la dictadura y la censura, digamos, se va a modificar, pero hay como una fricción ahí, que después se va se desvae, como si desapareciera esa fricción contracultural. Parece que se llevara puesto a lo al teatro de revista y lo ahoga, hasta que directamente ya lo que quedan son rémoras, como las de Artaza, o las hibridaciones como la de Flavio Mendoza, se me ocurre, que tiene más de 5. Hay algo de eso, de que hay un cambio de matriz o de época, y que la gente ya no puede ver un objeto de esta naturaleza. Vos mencionabas los programas de televisión, y también ese tipo de humor pareciera que no es sostenible. Me acordaba con Casado con Hijos, si bien es una sitcom, ahí hay una especie de capo cómico, con esa idea de un tipo de humor que no es aceptable ni para algunas de las integrantes del equipo hoy en día. Sí, de todas maneras el teatro de revista incorporó en un momento, por ejemplo, la figura de las estrellas del Café Concert, se apropian, como Antonio Gasalla, por ejemplo, se apropia del teatro de revista, y también es innovador porque, por ejemplo, aparece la vedette, ahora no me acuerdo quién era, pero había un número que era muy famoso donde aparece una vedette hermosa, semidesnuda, haciendo una danza maravillosa, y el partener es Antonio Gasalla vestido de un pajarraco, deshilachado, horrible, y conviven estos mundos, ¿no? De hecho, Nelly Arbato se empieza a relacionar con Enrique Pinti para hacer monólogos, empiezan Carlitos, toda la gente del Café Concert empieza como pasó también, siempre pasaba algo así, que uno empieza, lo del under termina ingresando al mainstream,
digamos. Pero sí es cierto eso de que en un momento ya no alcanzaba con las ideas viejas, había que incluir todo lo que estaba pasando, todos los jóvenes. Si estás poniendo mujeres jóvenes, también tenés que poner gente, cabezas jóvenes que entiendan a la belleza de esas mujeres jóvenes. Yo creo que sí, pero eso pasó en los 70s, por ahí antes del 80, ya en el 80, que es cuando las hermanas Scarpia como que también se encuentran con que ya no tienen una cantera que explotar, eso también se cambia porque los espectáculos derivan hacia otro lado, como Salsa Criolla de Enrique Pinti, que no sé cuántos años estuvo en cartel. En la democracia todos estos espectáculos encuentran otra vertiente que ya desbordan al teatro de revista, ¿no? pero sí lo utilizan también como vehículo en un momento. Sí, pero en el 2008, creo, cuando el Maipo cumplió 100 años, Segovia monta una revista que fue un gran éxito, hasta que se pelea Gasalla. Y era una reminiscencia de la vieja revista con toques de ahora, que fue increíble, yo la vi, y era muy interesante lo que planteaba. Sí. Con todas las etapas, empezaba con el payaso criollo, Sí, el monólogo primero del 88. Exacto. Gloria Montes la hizo actuar y demás, y fue un gran éxito, la gente lo aplaudió. Bueno, Claudio Segovia es un caso muy especial. Sí. Es una persona, es un historiador prácticamente dentro de lo que son las artes escénicas. Triunfó en Nueva York haciendo espectáculos, en Nueva York y en París haciendo espectáculos revisionistas de alguna manera. Entonces no se le escapa ni una y sabe hacerlo muy bien. Pero son casos, o sea, una golondrina no hace primavera, digamos, ¿no? Y además estamos hablando de un caso como que excede la revista. Yo creo que Claudio Segovia excede la disciplina, digamos, o sea, puede armar un ballet, puede armar cualquier cosa, puede dirigir una ópera, no es el caso por ahí de la gente de la industria del teatro de revista. Y además fue algo discutible, porque el estreno duró 3 horas y media, se hicieron acortar totalmente porque no les rendía para la boletería y lo resumieron en 1 hora y media, una cosa así, que era larguísimo. Sí, también se da mucho eso, que hay un punto en donde las inversiones, o sea, hay una relación costo-beneficio en plata, que si vos haces una película, la podés estrenar en distintos lugares y vas a tener una mayor recaudación, y si haces una obra de teatro, lo tenés que hacer en un solo lugar. Los teatros de revista impedían, o sea, era muy difícil hacer giras con un teatro de revista. A lo sumo había un desprendimiento de 2 o 3 personajes, como, no sé, Carmen Barbieri y su papá, Don Pelele, y 3 o 4 bailarines que hacían giras muy pequeñas, con poco vestuario, porque tampoco podían saber, lo hacían en el club de algún lugar. Cuando yo era chico, yo me crié en un barrio en el que vivía Pepitito Marrone y Juanita Martínez, y ellos actuaban como beneficencia en el club Acasuso, y lo hacían con la ropa de calle, digamos, él hacía un monólogo, contaba 3 o 4 chistes, y ella se paseaba con la bikini que usaban en la pileta del club. ¿Entendés? Era eso, o sea, había una cosa muy, muy hogareña, digamos, pero lo que me refiero es eso, como que inversiones como la de hacer de vuelta, tienen que pasar otros 100 años para que el Maipo pueda hacer esa fiesta. Y aparte cuando mueren los grandes productores, Apetit, González, ahí realmente se ve el declive, que en el proceso del archivo también vas viendo cómo la revista va, digamos, acá justo estás en uno de los auges de Fantástica o de Maipo Superstar, que pueden ver un video dentro de la sala, y realmente salían $150.000 y después no rendía en un momento. Sí. No, entonces también es la muerte de también esto. del país. También. Ahí se empieza a hundir, esto era un apogeo que ganaban fortunas todos. Claro. Y se invertía esa. Exacto. La charla de la semana pasada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchísimas gracias y un aplauso para Luisita.